Hola, ¿cómo les va? Buen Buenos día, días. ¿Qué tal? Qué lindo encontrarnos de nuevo. nuevamente. Hola Viviana, hola Cintia, hola Jessica, hola Yamila, hola Melissa, hola Adriano. ¿Quién más está por ahí? Bueno, bienvenidos a la tercera parte, nuestro tercer encuentro. ¿Cómo les fue? Cuéntenme, por favor, un poquitito. ¿Cómo les fue con las prácticas? ¿Pudieron practicar? ¿Están llevando adelante las respiraciones? Por lo menos todos los días, respirar un poquitito, tratar de hacer que el diafragma trabaje un poquito y acostumbrarnos a esta nueva manera. ¿Qué me cuentan? ¿Alguien quiere contar cómo le está yendo? ¿Qué hizo? Hicieron algunos de los ejercicios con el lápiz en la boca, ejercicios con velocidad. ¿Se grabaron? Yo sí lo hice el ejercicio del lápiz y lo pude usar para una presentación. Muy bien, muy bien. O sea que tuviste una presentación esta semana y lo utilizaste. Sí, la pude usar muy Mira, bien. Me, me ¿notaste ayudó a sostener la postura de la boca. notaste que te ayudó a expresarte un poquito mejor o no? Sí, era como que me mantenía la postura de la boca donde debía estar y me ayudaba a modular mejor. Mira, efectivamente, hacer determinados ejercicios ayuda más que hacer otros o no hacer nada directamente. Qué bueno, me alegro mucho, me alegro. ¿Alguien más? Hola, buen día. Yo Sí. estuve ¿qué tal? Estuve haciendo el ejercicio ese de pronunciar con exageración Eh, las palabras muy y me bien. resultó bastante bueno porque es como que uno tiene toda esta parte rígida y con ese ejercicio es como que vas moviendo más o hablando más mejor, o sea, te Sí, expresas mejor. sí, 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 sin duda. Pronunciar las veces, algunas palabras que a veces uno habla rápido y obvia, ¿no? Sí, muy bien. Hola Lucila, ¿cómo te va? Buen día, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. ¿Cómo Bien. están? Bien, bien. Ahí me pude sumar porque estaban todos durmiendo, así que ya me trasladé a la cocina. Ya estoy, ya estoy. No es fácil con la familia, ¿eh? No es fácil. Claro, sí. Sí, sí. Pasó en pandemia también. Sí, no te cuento cómo. Más los fueguinos que tenemos casas pequeñas. Ah, Totalmente. Sí, una cosa es salirse al patio, los que están viviendo en Mendoza, en Córdoba, que se van abajo de un árbol, ¿no? Que tienen una galería en la casa y no molestan al otro. Qué lindo. exacto. El lavadero, esta parte, o Ah, sea, tenés un montón de otros espacios que acá no existen. sí, 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 tal cual. Es increíble. Bueno. Habiéndonos saludado un poquitito y habiéndoles dado la bienvenida, bienvenidos a esta parte en donde van a llevarse muchos recursos. Sí, hay muy lindas herramientas y muy lindos recursos en la tercera parte del curso, que les va a ayudar muchísimo si los trabajan un poquitito, les va a ayudar muchísimo. Antes de arrancar fuerte, fuerte con esto, vamos a hacer algo que tenemos que hacer todos los días. Y vamos a hacer algunos ejercicios de respiración. El ejercicio de respiración que vamos a hacer hoy es un ejercicio que más o menos lo hemos practicado el otro día y consiste en lo siguiente, en poner nuestras manos, ¿sí? Como en jarra. Voy a bajar un poquitito de esto así me ven un poquitito más. Ahí está. Poner nuestras manos como en jarra. Y lo que vamos a hacer ahora es intentar respirar. Les recuerdo lo siguiente. Cuando intentemos respirar, tratemos siempre de que nuestra inspiración sea por la nariz.
que ese aire que ingresa a nuestro diafragma, a presionar el diafragma. No se hincha el estómago acá, esta parte baja. Sentimos la presión acá. Tampoco elevamos los hombros. Podemos sentir de que sí, se infla un poquitito nuestro pecho. Lógico, están los pulmones. Pero tratamos de llevar el aire a este lugar sobre el ombligo. ¿Para qué? Para realizar esta respiración costo-diafragmático abdominal. ¿Por qué hacemos esto? Quizás ustedes lo vienen haciendo durante toda la semana en sus casas, probablemente lo hacen de manera habitual, pero lo hacemos hoy específicamente porque antes de iniciar el curso es bueno oxigenar nuestro cuerpo, es bueno oxigenar nuestras neuronas, le hace muy, muy bien. Así que vamos a hacer este ejercicio. Al inspirar el aire, vamos con las manos en la cintura, vamos a ir flexionando levemente las rodillas. Les sugiero separar un poco los pies para no perder el equilibrio. ¿Bien? Vamos a hacer 3 o 4 de estas. Vamos. Antes, perdón, me voy a sacar el saco porque me está molestando. Saco un poquito de esto. Y vamos a inspirar entonces. Inspiramos. Sostenemos el aire y permanecemos debajo un poquito y expiramos mientras nos elevamos. Vamos de vuelta. Sostenemos y ahora soltamos mientras subimos. Un par más y así nos despertamos un poco. Sostenemos al diafragma. ¿Sí? Vamos al diafragma. Inspiramos. Sostenemos. Soltamos. Muy bien, muy bien. Voy a acomodar un poquito esto. Ahí está. Muy bien. Espero que hayan podido hacer el ejercicio de la manera correcta. Si no, no tiene mucho caso. Hagámoslo de la manera correcta. Voy a recargar un poquitito. Y les voy a compartir pantalla. Les recuerdo, vamos a ir poniendo nuestros nombres completos en el chat para dar el presente. Así después lo paso al listado. Vayan escribiendo sus nombres en el chat, dándole el presente. Voy por acá, salgo de acá y ahora voy a compartir. Voy a compartir esta. Miren, hoy vamos a hablar de la personalidad del comunicador. Es decir, nosotros somos el elemento fundamental, importante de cualquier charla o momento de comunicación. Sí, vos, yo. En el momento en que nos paramos a hablar, somos lo más importante en ese lugar. Efectivamente, no existe otro elemento de mayor importancia. Ahora, imagínense que están charlando con un grupo de amigos. En el momento en que van a dar su opinión o van a intervenir en la conversación, ustedes son lo más importante. No en el sentido ególatra, sino en el sentido de que ustedes tienen que estar con toda la atención puesta en cómo van a decir lo que van a decir. Ahora, al momento de escuchar al otro, el otro es más importante, claro que sí. Sin embargo, yo puedo sostener determinadas posturas que sigan haciendo de que yo pueda continuar como un protagonista de lo que está pasando, cosa que es fundamental especialmente en las reuniones de trabajo en donde si yo no intervengo o de alguna manera no muestro mi presencia en determinadas formas, yo no existo o yo no estuve ahí. Entonces, si yo no voy a hablar o no voy a intervenir, yo no fui a la reunión. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Eh,
vamos a hablar sobre nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos a imponer un estilo de comunicación. También nosotros mismos lo que vamos a hacer es ser los protagonistas, pero a la vez mostrar nuestras debilidades. ¿Por qué no? Y en nosotros tenemos que trabajar, ¿qué cosas? El miedo, el nerviosismo, la timidez. Algunos aspectos que están vinculados a la psicología del que comunica, a la psicología del ser humano, y que tenemos que poder mejorar lentamente. Determinados aspectos de nuestra personalidad hay que trabajarlos con profesionales en ese área específico, pero la mayoría de ellos podemos mejorarlos muchísimo, sustancialmente, con determinadas prácticas. Una vez que desarrollamos una técnica e incorporamos esa técnica a través de la práctica del hábito, nos empieza a formar a nosotros y empieza a darnos naturalidad en determinados hábitos que hemos formado. Esto es clave, clave. Hay muchísimos escritores que se enfocan en el desarrollo personal, que hablan mucho de esto. Es más, si ustedes van a consultas psicológicas y demás, van a ver que hay determinados aspectos en donde hay una exploración personal, en donde uno pasa por un proceso de autoconocimiento y en el medio de ello empieza a desarrollar primero una percepción diferente o una percepción un poco más objetiva de lo que está pasando y después a tratar de implementar una práctica distinta, ya sea en la manera en la que pensamos sobre esos aspectos que hemos descubierto o conocido de nosotros mismos o en cuanto a diversas prácticas que podemos incorporar y que las hacíamos de determinada manera y que ahora debemos empezar a practicarlas de otra forma. Nuestro recorrido, para recordar nuestro mapa, cómo va nuestro camino. Arrancamos. Hablar de la comunicación implica tener en cuenta dos aspectos fundamentales de la comunicación. El lenguaje verbal por un lado y el lenguaje no verbal por el otro. En el lenguaje verbal nos vamos a enfocar en el discurso escrito. Hablamos un poquitito de la pronunciación y demás, pero cuando nos enfocamos fuertemente en la pronunciación nos pusimos a charlar sobre el lenguaje paraverbal. Hoy estamos entre el lenguaje paraverbal y el lenguaje corporal. Estamos lentamente entrando en este maravilloso mundo de la kinesia y la proxemia, lentamente. Pero vamos a hablar de nuestro estilo, de cómo podemos imponernos nosotros con una personalidad en el momento en el que vamos a hablar. Y luego vamos a seguir por el camino en otros aspectos. Entonces, según un autor apellidado Georgin, que leí un par de frases de él, nada más, confieso, no me leí ningún libro de este hombre. Él dice que el estilo es la mejor manera de expresarse. Es decir, yo soy yo. La mejor manera de ser yo, ese es el estilo que yo voy a imponer. Ahora, si yo no exploto mi mejor yo posible, quizás mi estilo tarde en mostrarse en otros. Entonces yo tengo que explotar lo que soy. Y tengo que tratar de elevarlo al máximo. Esto es lo que soy. Así soy yo. Entonces, este es un recurso expresivo que yo tengo a disposición y es la mejor manera de expresarme. Explotémoslo. Yo soy así, soy de esta manera. Ahora, no vamos a tratar de demostrar cuán tímidos somos, si hay algo del estilo que tiene que ver con la timidez. Porque a la timidez acá y al nerviosismo lo vamos a tratar como si fueran defectos, porque son obstáculos para que nosotros podamos expresarnos, para que nosotros podamos mostrarnos al momento de la oratoria. Ahora, hoy, si nosotros tenemos que pensar en el estilo de comunicar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ya no se trata de ser un orador como eran antes los oradores, es decir, ampulosos, con palabras complejas, hablando con un tono de voz elevado, a los gritos prácticamente. Un estilo relacionado más a lo Hitler, un estilo más a lo del movimiento de las masas, a los gritos, a lo Perón, a lo Alfonsín. No, esa época ya pasó. Esa época es una época en donde las masas de personas
se movilizaban de otra forma. Sí, ¿alguien quiso opinar algo? Lo escucho. Bueno, en donde las masas se movilizaban de otra manera. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el estilo que nosotros tenemos que tratar de imponer tiene que ir por otro camino. Fíjense que en el primer encuentro que tuvimos había varios exponentes sobre los cuales conversamos y que a mí me atraen y que son bastante conocidos. Entre ellos estaba, por ejemplo, Barack Obama. Barack Obama tiene ese estilo moderno, directo y personal muy particular que es el estilo actual, el estilo que apreciamos nosotros ahora. Fíjense que las redes sociales Instagram, Facebook, TikTok, tienen un estilo de comunicación que es directo, es hacia vos, te habla a vos. Las publicidades más populares, en donde hay, por ejemplo, o storytelling, o hay, por ejemplo, una publicidad directa que te habla porque te quiere vender algo, tiene un estilo muy personal, diciéndote a vos, ¿querés llegar a fin de mes? ¿O querés verte más bella? ¿O querés desarrollar mejor tu musculatura? Va hacia vos y no está en un atril gritándole a 1.500 personas. Te habla a vos. Bueno, ese estilo tenemos que poder nosotros explotar. Reconocer de que en esta época tenemos otro estilo. Otro de los referentes que destaqué en la primera placa del primer encuentro hace 2 semanas era Jesús. Jesús no andaba a los gritos por ahí. Su estilo de comunicación era un estilo en donde casi todas sus charlas y sus enseñanzas giraban alrededor de la comida. Giraban alrededor de un grupo de personas que estaba sentado en un lugar charlando. Hay diversas historias en donde cuentan muy bien acerca de cómo él expresaba sus enseñanzas y después vamos a sacar, por ejemplo, del mismo Jesús, de las historias acerca de Jesús, vamos a sacar cómo él se expresaba. Es la manera en la que nos encanta a nosotros que nos hablen, charlando, respetándonos, siendo personales, directos. ¿Es esa la manera en la que nos gusta que nos hablen? ¿O no? ¿O acaso a ustedes les gusta, e interrúmpanme si quieren, que les hablen a los gritos, que les hablen con palabras complejas? O qué feo es estar en una conversación y que una persona permanentemente esté tratando de instalar palabras que sabe esa persona que probablemente nosotros desconocemos. Y estar explicando permanentemente el origen de esas palabras y a veces elevar la voz y levantarla por sobre el resto. Ese estilo es un estilo que ya no va más. Es un estilo que no apreciamos. Imagínense que tenemos que volver para reconocer, volver a la historia, para reconocer y atrapar nuevamente ese estilo que apreciamos mucho ahora. El estilo que nosotros vamos a utilizar, ese recurso expresivo que vamos a tratar de explotar, y hoy lo vamos a tratar, tiene que tener los siguientes componentes. Tiene que tener claridad, fuerza, variación, adaptación y ser directo. Hablemos del estilo claro. Ahora, para sostener un estilo claro en la comunicación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso que vimos en los primeros encuentros, vocalizar. Por eso trabajamos tanto la vocalización días anteriores. Presté mucha atención en que podamos desarrollar vocalización. Presté mucha atención en que podamos invertir tiempo en determinadas prácticas. Estas prácticas en las que estamos invirtiendo tiempo, que son, por ejemplo, respiración correcta. ¿Para qué? Para que el aire que ingresa a nuestros pulmones, sea un aire bien respirado y lo utilicemos con la fuerza necesaria para no desgastar nuestras cuerdas vocales y podamos sostener una buena frase. Que los finales de nuestra frase sean tan fuertes como los inicios de nuestra frase. Una de las cosas que a veces me sucede a mí personalmente es que inicio una frase y cuando se me hace un poquito larga, la termino muy baja. Entonces tengo que trabajarlo un poco más todavía, con más aire, con mejor inspiración y mejor expiración. A ver, perfecto, perfecto, perfecto. Perdónenme, estoy leyendo el chat.
A ver, a ver, a ver. Perfecto. Eh, bien. Después respondo a la pregunta, Lucas, que me hiciste acá en el chat. El estilo claro. Sigamos con el estilo claro. El lenguaje. El lenguaje que vamos a usar no debe ser ampuloso. ¿Qué significa un lenguaje ampuloso? Como mencioné previamente, un lenguaje que, por ejemplo, sea complejo. Yo tengo que tratar de hablar con soltura, con nitidez, hacerlo simple, hacerlo simple. Tengo que hacer transiciones que sean potentes, pero que las cosas estén conectadas de alguna manera. Y no cortar así y de pronto arrancar con otra cosa. Eh, Tengo que hacer transiciones en donde las personas vayan siguiéndome. Esto es como cambiar de ruta, ¿sí? Ir cambiando de ruta. Voy conduciendo, tengo que abrirme esta ruta y no es frenar de golpe, parar y ahí mirar el GPS. No, la idea es transitar más lentamente porque puedo provocar un accidente. Entonces tengo que transitar con soltura, con suavidad, con claridad. Las transiciones, si son transiciones ordenadas y comprensibles, son buenísimas para los que nos escuchan. Hacer repeticiones. Las repeticiones son fundamentales, especialmente cuando hablamos de conceptos. Repitamos las cosas. Repitámoslas, pero de distintas maneras. Es decir, quiero expresar una idea. Entonces la expreso diciendo de determinada forma esto y luego para ayudar a las personas a que quede claro ese concepto, lo vuelvo a explicar pero con otras palabras. Es decir, parafraseo un poco las cosas. Y por último, tener apoyos, apoyos visuales. Pueden ser placas que yo tenga, ¿sí? Si es que tengo una ayuda de PowerPoint o imágenes que traiga para que otros vean, o quizás elementos físicos que me sirven para ejemplificar. Si tengo que hablar, por ejemplo, de la importancia del agua, puedo traer y mostrar el vaso, etcétera, y así. Los apoyos visuales son súper importantes. Bueno, el estilo también tiene que ser fuerte. Cuando hablamos de un estilo fuerte, estamos hablando no solamente del volumen. Sí, el volumen va a incidir, pero también la variación del volumen. Después vamos a hablar del estilo variado también. Pero yo tengo que captar la atención de las personas. ¿Y cómo la capto? Demostrando fortaleza en lo que digo. Acá tengo que añadirle vida. Acá tengo que añadirle vida. Sí. Y ponerle un poco de dinamismo. ¿Para qué? Para no arrancar tan lento. No es lo mismo arrancar una presentación en donde voy a hablar imagínense, bueno, en esta mañana les voy a hablar de algo que me gusta, esto me apasiona, me parece una gran... No, imagínense si tenemos que arrancar así. Es un garrón. Ya es una clase o un momento difícil. Ya vamos a saber que si no trajiste mate, te dormís. Entonces, ya no te atrapó, ya te desconectaste, ya ni siquiera te pudiste conectar al inicio. ¿Cómo vas a hacer? Bueno, tenemos que ponerle dinamismo, vivacidad. Para esto también tenemos que poder evitar hablar un lenguaje neutro. Tenemos que referirnos al otro y tratar de ponerle un poco de onda a lo que decimos. Y ponerle ganas, tratar de movilizar al otro, atraerlo a lo que vamos diciendo. Es súper importante. Acá, por ejemplo, vuelvo a repetir lo que hablamos con la claridad. Hablar con simpleza. Importantísimo. Y acá un pequeño detalle, muy interesante detalle. Frases cortas. Lo vamos a volver a recordar. Frases cortas. No hagamos frases muy largas. ¿Por qué? Porque se pierde. Se pierde, se pierde. Se pierde la atención en el medio de las frases largas. Hagamos puntos y seguidos, puntos y seguidos. Hagamos pausas donde hay comas. Hagamos pausas más largas donde hay puntos y apartes. Pero vamos, cerremos las frases. Empecemos con un tono y cerrémoslo. Y acá viene algo muy interesante.
cuando hablamos del estilo fuerte. Acá tenemos que pensar también en que tenemos que ponerle variación, y es el próximo estilo. Variación. En el estilo variado, tenemos que meterle vida. De nuevo insistimos con la vida, con la vida. ¿Cómo hacemos para ponerle vida a lo que decimos? ¿Cómo hacemos? Evitemos la monotonía. ¿De qué manera? Intensidad y entonación, jugando un poco con los tonos. Entonces, empiezo a contar algo y empiezo a usar un tono distinto. Yo hago un esfuerzo bastante importante para ir cambiando los tonos de lo que digo. Que se note que estoy empezando una oración o que se note que mi oración tiene signos de interrogación. Y que no todos los signos de interrogación son lo mismo. Porque una cosa es preguntarse algo a uno mismo, otra cosa es hacerle una pregunta a otros, otra cosa es hacerse un cuestionamiento que no necesita respuesta. Hay distintos tipos de interrogaciones, así como hay distintos tipos de exclamaciones. Piensen en qué quieren lograr en el otro. ¿Qué quieren que el otro piense en ese momento? ¿Cómo quieren que se le prenda esa luz roja en su mente? Para eso necesitamos mucha precisión y utilizar mucho y bien los signos de interrogación y de exclamación. Utilizar las comillas imaginarias, utilizar esas líneas, esos paréntesis. En ocasiones, si les ayuda, para ayudarle a la variación del ritmo, utilicen los paréntesis. Por ejemplo, entre paréntesis, decirlo. No está nada mal. No está nada mal. Ayuden a las personas a hacer un paréntesis mental. Vamos a hacer un paréntesis en nuestra charla. Si la gente sabe que lo que va a ocurrir ahora está dentro de cierto lugar. Bueno, cerramos paréntesis con lo que vamos diciendo. Vamos a otro tema. ¿Bien? Fíjense cómo podemos pasar de una cuestión a otra y ayudarles a ir cambiando un poco. Esto es como transitar en una ruta. Si la ruta es puro campo verde, es hermoso al principio. Pero si el campo es verde constante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de ruta de campo verde, llega un momento en donde decimos, che, un árbol. O de última, una laguna. O qué sé yo. Está bien. Ponete un desierto, por favor. Algo. Algo. Vamos a desear de que exista algo más. Porque la monotonía, aunque parezca bella, aunque esa imagen o esas palabras sean bellas al principio, si nosotros permanentemente la usamos de la misma manera, termina siendo monótono. Y yo no solamente tengo que captar la atención de la gente, yo tengo que conservarla. La tengo que conservar. Ahora, variamos la intensidad de nuestra voz, tratamos de librarnos de los vicios de dicción, para eso es muy importante nuestros dos primeros encuentros, y las prácticas que podemos hacer para evitarlos. Ahí vienen las pausas, las pausas, las pausas, las pausas. Las pausas hacen milagros. Las pausas son como la miel. Las pausas son como esos alimentos que están casi, que son famosos, están de moda, pero son fundamentales, son naturales. Es como la cúrcuma, es como la flor de Jamaica grosella, es como la miel, es decir, es como el aloe vera. Esas pequeñas cosas que van a hacer una gran diferencia en tu vida. Bueno, la pausa lo va a hacer. Practica las pausas. Concéntrate para poder hacer pausa. En tus charlas, tus conversaciones, empezá ahí, frente al espejo, luego de la ducha, un par de respiraciones, decí un par de frases, hace una pausa. Imagínate que estás en una serie de televisión, imagínate que estás dando un discurso, imagínate que le estás dando una charla determinada a tu hijo, hija, amigo, o que tenés que enfrentar una situación difícil. Hace pausas practicando esos momentos. ¿Bien? Para esto, la respiración es fundamental. Si controlamos el ritmo respiratorio, vamos a poder tener una buena concentración. Buena concentración significa que yo puedo manejar muy bien lo que quiero y lo que tengo que decir en el momento que lo desee. Entonces, acá la respiración es fundamental. Bueno, mencionamos 1000 cosas en esto. 1000 cosas.
es súper importante no solamente captar la atención, sino sostenerla. Un estilo adaptado. Si empieza a haber problemas, me acaba de avisar Zoom de que tengo un problema con, paréntesis, ¿no? Con mi conexión a Internet. Les pido por favor, voy a dejar abierto el WhatsApp en mi teléfono acá a la par, bien, que me escriban en el WhatsApp si me dice si se me llega a cortar o llega a haber algún inconveniente. ¿Sí? Me paso a otra red de Internet. Estas cosas pueden pasar. Bueno, estilo adaptado. ¿Cómo funciona esto del estilo adaptado? Me tengo que adaptar primero al auditorio. Es decir, ¿quién es mi auditorio? Cuando hablamos de auditorio, no imaginemos solamente un lugar grande lleno de personas sentadas y yo dando una masterclass de algo. No, pensemos en cualquier tipo de personas. ¿Cómo puede ser nuestro auditorio? Puede ser una sola persona que está sentada delante de nosotros. Puede ser un grupo de 5 o 6, una charla de amigos en donde nos estamos matando la risa alrededor de una comida. O puede ser también el cierre de una campaña política. O puede ser un aula con estudiantes. El auditorio puede ser cualquier cosa a la que ustedes están habituados, se imaginan, lo que sea. Me tengo que adaptar, porque no es lo mismo una charla de amigos, un aula de clases o una conferencia, o un discurso escrito o un discurso de memoria en donde voy a motivar a la gente. No es lo mismo. Entonces, me tengo que adaptar. Tengo que adaptar mi tono de voz, mis palabras, etcétera. ¿Sí? Saludo a las personas que están ingresando recién y que me están diciendo de que les costó entrar. Los saludo y les doy la bienvenida. Hola, hola, hola. Ahora, ¿la circunstancia de qué va? La circunstancia tiene que ver con el por qué yo estoy ahí. Si estamos en una charla de amigos, por supuesto, ahí hasta puedo meter chistes y demás. Ahora, si es un auditorio de una masterclass, hay una circunstancia a la que me tengo que adaptar. Esta circunstancia a la que me debo adaptar tiene que ver con el tema a tratar. Entonces, ahí sí voy a tener que ver qué tipo de palabras voy a usar, porque probablemente haya situaciones, momentos donde tengo que utilizar algunas palabras súper técnicas. Obviamente, si estoy dando clases en una universidad, las palabras técnicas tienen que existir. No me voy a poner a contar chistes para captar la atención de los chicos y me paso 80 minutos contando chistes, porque mis estudiantes los tengo que captar. No. Bueno, entonces hago stand-up y creo que voy a hacer mucho más dinero haciendo stand-up que dando clases. Pero tengo que adaptarme tanto al auditorio y a las circunstancias. Podemos estar frente a una charla íntima, en donde en la charla íntima lo que está pasando ahí es que el estilo es básicamente algo que vamos a ver más adelante, es muy directo, en donde nosotros tratamos de charlar y las charlas, como ustedes saben, son sin adorno. No tenemos pelos en la lengua para decir las cosas. Sí, lo que hacemos es respetar al otro, personalmente, en donde hablamos en primera persona, en donde abrimos nuestro corazón y expresamos cosas y el otro nos comenta lo suyo. No hay muchas vueltas con esto. Ahora, cuando hablamos en una conferencia, por ejemplo, las charlas íntimas suelen ser 1, 2, 10, 15 o 20 personas. Una reunión de trabajo no deja de ser formal, pero sigue siendo algo relativamente íntimo, si es que en una reunión hay 10, 15 personas. ¿Por qué? Porque no es que una persona se para y empieza a hablar en voz alta. No, la persona a veces está sentada en una reunión de trabajo. Y entonces empiezan a hablar acerca de cómo fue la semana, o de un nuevo proyecto que hay, o de determinada normativa que bajó, o determinado conflicto que se generó y un nuevo modelo de trabajo que se va a implementar. Entonces en la charla se empieza a hablar y decir, che, ¿cómo estás? Buen día, sí, bienvenidos, no, sí. No es que hay todo una forma muy estructurada para trabajar. Sin embargo, en la conferencia necesitamos una estructura, y la estructura la tiene que imponer el orador. Ahí sí. No se impone casi de común acuerdo, le impone el orador a la estructura. En la conferencia, en donde hay 40, 60, 70, 100 personas, ahí lo que está pasando es que no deja de ser simple mi manera de comunicarme, pero, tiene que ser preciso y tiene que ser muy riguroso. Y el que tiene que manejar esto lo va a hacer, por supuesto, el orador. Ya cambia bastante de la charla íntima.
Ahora, cuando el discurso es multitudinario, imagínense un cierre de campaña, o imagínense si alguno de ustedes trabaja en ambientes en donde se encuentra con 200, 300, 1000 personas, ahí sí, ahí sí. Ahí tenemos que sostener mucha rigurosidad, pero también solemnidad. Y la solemnidad no es solamente actos patrios. La solemnidad tiene que ver con determinadas posturas que sostengo, determinadas formas de mi lenguaje, y en donde exclusivamente el recorrido del discurso depende solo del orador. Ahí sí tengo que adaptar mi discurso de esa forma. Entonces, estos son los estilos que tenemos que explotar. Por último, sí, el estilo directo. Que el estilo directo tiene que ver con esta manera en donde nosotros nos estamos acostumbrando a comunicarnos en esta época. El estilo directo es personal, excepto en donde yo te hablo a vos, en donde puedo hablar de manera general, pero yo lo que hago es recurrir a ciertos recursos que me ayudan a tener una especie de encuentro personal. Haya una, dos, tres, 20 o 300 personas. ¿Qué hago en el estilo directo? ¿A qué recursos eh, puedo recurrir? Así, no, menos redundante lo que acabo de decir. Voy a la pregunta. En el estilo directo hago preguntas. En donde, por ejemplo, puedo preguntar, ¿acaso no se han sentido de esta manera? ¿Quiénes creen que tal cosa es tal cosa? Entonces probablemente haya personas que levanten la mano. Yo lo que hago es tratar de interrogar al público. Algunas veces se hacen preguntas y yo mismo puedo responder a esas preguntas como suponiendo la forma de la respuesta. Por ejemplo, a todos nos gusta estar bien. ¿Les gustaría tener bienestar económico? ¿Y a quién no? Entonces es una pregunta que tiene una respuesta. Una respuesta generalmente afirmativa, en donde el otro se identifica. Luego viene la parte de la interpelación. ¿Qué es esto de interpelación? Por ejemplo, puedo recurrir a un grupo de personas de mi público en donde lo que puedo hacer es interpelarlo. Por ejemplo, aquellos que alguna vez han estado desempleados, ¿no? Y quizás haya un gran grupo de personas que padeció y se identifica con esto. Esto es la interpelación. Ir al fondo de una cuestión que puede ser muy personal. Y por último, la conversación. ¿Qué hay con la conversación? Tratar sí de generar una especie de feedback, que exista casi un ida y vuelta. En la conversación hay un nosotros, y no es un tanto un vos todo el tiempo. Es más, no es tanto un ustedes, sino un nosotros. Y ahí nos metemos todos en una bolsa. Cuando nosotros nos ayornamos a un estilo y tratamos de explotarlo, como esto que estamos tratando hoy, de explotar de la mejor manera posible ese estilo personal, aplicando eh, estos tipos de estilo que hoy en día son los que van a generarle mayor cercanía, mejores resultados y mayor eficacia para la llegada a las otras personas. Estamos, sí, acercándonos a esto, a la elocuencia. Estamos acercándonos a este momento en donde nosotros lo que hacemos es llegar a tocar las fibras íntimas del ser de la otra persona. La elocuencia es esto, tratar de conmover y persuadir a los oyentes con las palabras que nosotros damos, con la forma en la que nosotros hablamos. Esta fuerza de expresión, esta eficacia para persuadir y conmover que tienen nuestras palabras, pero también que tienen nuestra gestualidad, esto es la elocuencia. Y para esto tenemos que utilizar este recurso disponible y de la mejor manera.
con este estilo, con variación, con vivacidad, siendo directos, tratando de no solamente captar la atención, sino cuidarla, entretenerla. Acá quiero hacer una breve mención, súper importante. Esto es claro. Cuando nosotros vamos a expresarnos, vamos a hablar, sigamos el ejemplo de aquellos que logran mejores resultados para transmitir una idea. Lo que hacen es tratar de explicar esa idea de diferentes maneras, pero especialmente lo que hacen es pintar la idea en nuestra mente, dibujarla, ilustrarla. Habrán escuchado lo importante que es la ilustración. A veces se puede ilustrar a través de un chiste, a veces a través de un cuento, una historia. Se puede ilustrar a través de una metáfora. Y hay una gran pregunta que los mismos discípulos le hacían a Jesús. Esto está en registros históricos, en la Biblia especialmente, en donde le decía, ¿por qué les hablas con parábolas? Le decían a Jesús. Y las parábolas son una especie de metáforas, asemejadas mucho a la vida real. Entonces, las parábolas son esto, pequeñas maneras de expresar y de pintar una idea. Lo que tenemos que hacer con nuestras palabras, nuestros gestos y nuestros ademanes es pintar cuadros en la mente de las personas. Es pintar imágenes, llevar, trasladar. ¿A través de qué? A través de ejemplos, frases, chistes, historias. Todo esto nos va a ayudar a trasladar la idea y que la idea quede con mucha más claridad en las personas. Bueno, vamos a hacer un breve parate. ¿Para qué? Para que yo tome un trago de agua. En este parate les hago una pregunta. Que básicamente lo que quiero es abrir preguntas a ustedes también. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere aportar alguna idea? Quizás alguien tuvo alguna experiencia con algún orador fantástico que pintó un cuadro hermoso de lo que estaba diciendo y le quedó de esa oportunidad. O quizás tuvieron alguna experiencia que puede ser vergonzosa, pero bueno, estamos acá y estamos aprendiendo unos de otros también y la quiere contar. O tiene alguna pregunta que quiere hacer y quizás entre todos podemos responder. Por ejemplo, me voy acá. Si alguien quiere expresarse. Hola, Soledad. Lucas, bueno, a mí lo que me suele suceder es que en las charlas por ahí más informales entre amigos uno no tiene la idea ya preparada como un discurso, ¿no? O como una Mm, clase en el aula. es verdad. Y a medida que voy hablando y la atención se pone sobre mí, yo siento que me disperso. Entonces por ahí no termino la idea como quisiera o me pierdo el tema que venía hablando por ese momento en que siento que toda la atención está puesta en mí. Es interesante, Entonces, muy todas bueno lo estas que herramientas planteas. capaz que me van ayudando, sí. Es muy bueno lo Es que más en lo planteas. cotidiano, ¿no? En el día a Sí, día. sí, sí, sí. Es muy común eso. Ahora, y nos pasa todo el tiempo. Mi recurso, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Sí, Yo me sí. detengo, respiro profundo y me doy unos cuantos segundos para elaborar la respuesta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las pausas? Abusemos de las Sí, pausas. Detenete. ok. Si la idea no viene antes de andar volaseando, estoy bloqueado en este momento. O vos sabés que no tengo nada en la mente sobre esto. Mira, hasta acá llegué con esta idea. Vamos a hacer una cosa. Y uno puede dar el paso a otro lugar o puede simplemente decir, ¿qué te parece si te respondo esto después? ¿Sabes cuántas veces tanto en la UTN o en la escuela secundaria o en clases como estas u otros cursos, alguien me hacía la pregunta o en la misma iglesia? Ah, eh, está muy cortado en internet, Lucas, no se bueno, está escuchando. Justo que venía la respuesta importante y los tips, no se está escuchando. ahí va, ahí va, Ok. cambio de red. Aguárdenme.
Sí, sí. Un minuto. Bien, ahí escribí en el grupo de WhatsApp, por las dudas, si es que hay alguien que no me está escuchando. Voy a hacer una prueba con otra Eh, red. Ok, yo interpreté lo que dijiste. Hola, Lucas, buen día. Fabián te buen habla. día. Muchas veces sabes o no tenés bien conocimiento de lo que te está preguntando el otro. Entonces, la mejor forma es, mira, eh, me voy a interiorizar o voy a preguntar o voy a ver o tal vez tu pregunta, la respuesta a la mía no es la más acertada. Déjame que averigüe y te voy a responder después. Y Perfecto. Ah, es una forma elegante de salir del paso, que yo la adopto muchas veces, y que el otro espera una respuesta tuya que vos no se la podés informar, pero de alguna forma le tenés que contestar porque el tipo te está preguntando y está esperando que vos le respondas. Muchas veces es malicioso y muchas veces es sincero. Muchas, hay de todo, ¿no es cierto? Pero sí, yo opto siempre por decirle, bueno, mira, voy a preguntar, me voy a asesorar bien y luego en la próxima clase te voy a contestar, porque lo que tengo entendido tal vez a vos no te llene. Y entonces, bueno, de esa forma va saliendo. Sí, sí, claro. sí. Gracias, Fabián. Quiero aportar a lo que estás diciendo. Eh, Sobre todo, no se trata simplemente de salir aireoso o exitoso, sino ser sincero, ser honesto. Porque eh, tarde o temprano la gente percibe cuando hay algo que no es sincero o no es honesto. Es más, nuestro subconsciente está más atento a las señales corporales que a las palabras que decimos. Y tiene reacciones constantes y permanentes, ya sea de rechazo o de aceptación, de acuerdo a las señales corporales que le estamos dando. Entonces, vamos a charlar, especialmente vamos a hablar sobre esto en los próximos dos encuentros, de cómo nuestro cuerpo puede percibir o no nuestra gesticulación, nuestra manera de mover los brazos, nuestros hombros, las pupilas dilatadas a veces de nuestros ojos, que son imperceptibles de manera consciente, pero inconscientemente empieza a reaccionar el cerebro, o los olores que vamos expidiendo de nuestro cuerpo mientras vamos charlando, si es que hay cercanía en este caso, ¿no? Y por eso es fundamental ser muy honesto. Entonces lo que vos estás diciendo me parece fantástico. Elaborar después una respuesta. Ahora, cuando uno no tiene las palabras rápidamente, porque lo que nos pasa es eso, que rápidamente no sabemos cómo responder, y vuelvo a lo mismo, vayamos a este recurso milagroso, a esta cosa maravillosa que son las pausas. Lo que a Claro. nosotros nos parece una eternidad no significa absolutamente nada para el resto de la gente, para ese que me está escuchando. Es más, disfrutan ese pequeño momento de silencio en donde vos estás elaborando la respuesta. Es, Sí, es porque quizás fantástico. es una idea propia, entonces uno tiene toda la información de lo que está diciendo, solo que en ese momento en que todos están en silencio, prestándote la atención, quizás por nerviosismo, te dispersas. Entonces en la pausa creo que puede volver y retomar lo que estás diciendo, ¿no? Sí, Sirve. los silencios son parte de la comunicación. Los silencios son parte de lo que estamos comunicando. Usemos las pausas, usémoslas, pruébenlas, practíquenlas, deténganse. Esto es increíble. Si se van a llevar algo de este curso, llévense las pausas. Ok. Llévense las pausas. Es increíble lo que pueden hacer. Bueno, voy a compartir nuevamente pantalla. A ver. Está estable mi imagen ahora, ¿verdad? Bueno, gracias, gracias, gracias. Ahora sí, comparto. Me voy acá, compartir. Bien, acá y acá.
Bueno, entonces, cerrando esta idea de, eh, a ver, una pequeña cosa, una sola cosa voy a modificar acá. Perdón, modifico esto, pongo acá un pin y ya estoy nuevamente. Perfecto, ahí está. Cerrando lo que veníamos hablando acerca del estilo, que es clave, es fundamental, que nosotros nos impongamos. La oratoria moderna básicamente se trata de una especie de lenguaje dinámico, de una manera de expresarse a través de frases cortas, vocabulario sencillo. Ya lo decía uno de los filósofos de la antigüedad, decía, piensa como el sabio y habla como el vulgo. El sentido de lo práctico tiene que ser algo práctico, tiene que llevarnos a poder traducirlo a lo cotidiano, a lo habitable, a lo asequible. Tiene que ser así. Y por último, reflexión personal. Tiene que llevarnos a confrontarnos con nosotros mismos, tiene que llevarnos al interior. De esta manera voy a poder ser elocuente, voy a poder conmover y, que es lo ideal, persuadir. Persuadir. Ahora, quiero hacer una breve referencia a algunos obstáculos psicológicos con los que nos podemos enfrentar. Vamos a mencionar rápidamente algo sobre el miedo, la timidez y el nerviosismo. Antes de arrancar, voy a volver a recordar algo que dije al inicio, que existen, existen y gracias a Dios en este curso tenemos profesionales de la psicología que nos acompañan. Existen situaciones que requieren el tratamiento de profesionales para poder abordarlas con eficacia y para poder alcanzar un camino de una solución o por lo menos de un abordaje específico y que nos lleve realmente a buen puerto, ayudándonos a obtener determinados resultados. Entonces, hay situaciones que requieren de esto, requieren ir a través de un camino de autoconocimiento, me pueden interrumpir si quieren los psicólogos que nos acompañan, recorrer ese camino en donde uno encuentra esos lugares, esos momentos, esas experiencias traumáticas que pudieron dar orígenes a determinadas formas de ser, a determinados condicionantes en nuestra vida. Sin embargo, descartando eso, tengo que ser bastante sincero con que la mayoría de aquellas situaciones en las que nos enfrentamos diariamente y que nos pueden impedir expresarnos con libertad, claridad, enfrentar situaciones de charla, de expresión, de comunicación, se pueden atenuar notablemente, mejorar muchísimo, muchísimo a través de la práctica constante. Es decir, eh, vamos a abordarlo y con la práctica vamos a generar nuevos hábitos, hábitos nuevos que nos van a ayudar a mejorar muchísimo y vamos a notar cómo a través de la incorporación de estos nuevos hábitos cambiamos la forma en la que nos expresamos, en la que hacemos y decimos. Y adquirimos como una nueva valentía, podemos decirlo de esa forma, ¿no? Una nueva valentía, un nuevo coraje que nos da cierta libertad, cierta soltura para comunicarnos. Tengo acá, alguien hizo una pregunta, Soledad hizo una pregunta y también Lucas hace un ratito. ¿Cuál es la tarea que hay que hacer? Vamos a después a esto. Yo iba a preguntar si hay un límite de tiempo para contar una historia. Eh, bueno,
Me metí en otro tema. Les pido disculpas. Me metí en otro tema. Pensé que era urgente la pregunta. La respondemos al final. Me meto en lo psicológico. Me meto en lo psicológico. Habiendo hecho esa mención previa, me meto en lo psicológico. ¿Qué hay con lo psicológico? Hablemos del miedo, en primer lugar. ¿Por qué? Eh, el miedo, el miedo es una reacción física, perdón, el miedo es una reacción muy natural en el ser humano, muy natural. Eh, Básicamente sin miedo no podríamos estar vivos. Seguramente varios coinciden conmigo. ¿Por qué? Porque el miedo es una especie de alarma ante el peligro. Si nosotros no tuviéramos miedo, seríamos nosotros temerarios y probablemente no estaríamos vivos. Porque el miedo nos ayuda a evitar los problemas que se deben evitar, a enfrentarlos de manera correcta, nos ayudan a huir si es necesario. Ahora, hay un miedo, el miedo patológico, que parece que sobrepasa cierto umbral y nos bloquea. Claro, el miedo, como un recurso para sobrevivir y para superar situaciones difíciles, es buenísimo como alerta. ¿Pero para qué? Para generar soluciones y enfrentarlas, no para bloquearnos. Cuando el miedo nos bloquea, estamos en problemas. El miedo que nos bloquea, que nos detiene, es el miedo que nosotros tenemos que poder ir resolviéndolo. Hay muchas de la- de las consecuencias negativas del miedo que nosotros podemos trabajarlas. El miedo se puede manifestar de muchas maneras, pero generalmente aparece, o sea, surge en nosotros porque antes hay algunas creencias. Pensemos, charlemos de estas creencias. Creencias limitantes. Tomé esta idea del coach Harold Zúñiga, que me pareció fantástica, fantástica. Las creencias limitantes son algo que tampoco es novedoso, porque quizás lo han leído por ahí, y especialmente los que trabajan con la salud mental o que trabajan en el área de coach, se han enfrentado a estas cuestiones y quizás tienen hasta modelos de trabajo para ayudar a las personas. Las creencias limitantes tienen que ver con cierta costumbre que tenemos los seres humanos de generalizar. A ver, acá tenemos un muy lindo ejemplo. Generalizamos. Una vez hablé en público y me trabé, por ejemplo. Entonces, si una vez hablé en público y me trabé, parece que ya no puedo. Parece que ya no sirvo para esto. Entonces, tenemos una especie de malos software, algo que quedó incorporado ahí y que funciona de esta manera. Y parece que no lo podemos cambiar. Pero el problema es que hemos generalizado una o dos situaciones y las hemos hecho básicamente las leyes de nuestra vida. Entonces, si yo tengo este tipo de creencias limitantes, lo que puede pasar acá es que yo tengo que confrontarlas de alguna manera. A veces tiene que ver con eh, el tema que nosotros tratamos de abordar. Y tenemos que cambiar esos software, tenemos que cambiar esa manera. Entonces, no puedo, no sirvo, tendría que adoptar una contramedida, avanzar de a poquito. El no puedo es avanzo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y si me lo propongo, poco a poco voy a poder hacerlo. Entonces, en vez de decir no puedo, porque una vez hablé en público y me trabé y generalicé, avanzo de a poco. Y en vez de repetirme eso cuando viene esa creencia, tratar de generar el hábito de hablarme a mí mismo y decirme, si me lo propongo poco a poco, lo voy a lograr. Esto es una práctica. Esto es hablarme. Esto es básicamente como salirme de mí, mirarme desde afuera y decirme, si me lo propongo, de a poco lo podré hacer. Sí, pero no puedo. Si me lo propongo, de a poco lo podré hacer. Si me lo propongo, de a poco lo podré hacer. El poder de la palabra es extraordinario, es transformador. Lo tengo que usar. Cuando viene el pensamiento, me tengo que hablar. Tengo que hacer partícipe a todos mis sentidos de lo que pasa.
porque pienso, me toca a mí, nadie quiere hablar, estoy en el cumpleaños, ¿y qué voy a hacer? No, no puedo. Si me lo propongo, lo voy a poder hacer. Si me lo propongo, lo voy a poder hacer. Entonces, mínimamente, tengo la oportunidad de tomar coraje y de ir cambiando el momento, la circunstancia, para poder arrancar, por lo menos arrancar. Ahora, a veces tiene que ver con que lo que yo pienso que voy a hablar tiene que ver con el aburrimiento. Hay algunas frases que pueden venir a nuestra mente como las siguientes. Ojalá no se aburran con lo que les voy a comentar. Bueno, el tema es tedioso y muy teórico. Vamos a ver cómo la llevamos. Yo en esa charla no quiero estar. ¿Qué quieres que te diga? Si ya nos anticipamos a este tipo de cosas, entonces, no, ya está. Esto va a ser bravísimo. O voy a tratar de alargar lo importante, porque es muy pesado esto. Dios mío. Este tipo de expresiones que son más comunes de lo que imaginan, quizás, expresiones similares, las dijiste vos. Quizás. Yo lo he hecho en más de una oportunidad. Sí, muchísimas veces. Uy, esto es re pesado. M o heavy. Esto es demasiado teórico. Demasiado teórico. Vamos a hacer lo posible. No, 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 no. Ahora, estas dos preguntas que están acá, grande, en la placa, que la ven ahí. ¿Existe algo aburrido? Es decir, algo que sea objetivamente aburrido, fuera del chiste, porque capaz que podemos tener muchos chistes sobre esto, pero ¿existe algo realmente aburrido? ¿Existe una charla insoportable o algún tema que sea totalmente indigerible? En determinadas circunstancias, en determinado momento, ningún tema es absolutamente aburrido. Claro que no. Nosotros le podemos poner determinado condimento y hablar con determinada pasión y así darnos cuenta y transmitir eso que nosotros creemos que esto no es aburrido y entretener a la audiencia. No solamente captar su atención, sino recrearla, cuidarla. ¿Por qué? Porque a nosotros nos apasiona. Entonces, primero y principal, yo tengo que estar apasionado por esto. Y entonces tengo que perder el miedo a este tipo de expresiones, a este tipo de pensamiento. Esto es teórico. Esto es re denso. Es aburrido el tema. O yo soy aburrido. No, no, no. Para eso estamos acá. Primero, para cambiar la forma en la que nos comunicamos. Y segundo, estamos acá también para llenarnos de pasión por las cosas que queremos contar. Entonces, cuando nos toque a nosotros compartir algo, y por supuesto, sea el momento oportuno, le pongo pasión a lo que digo. Y van a ver cómo captamos la atención de los demás. ¿Por qué? Porque yo, si puedo encontrarle a esto que voy a conversar, que tiene valor, se lo transmito. Entonces, la idea es captar el valor de lo que voy a aportar. Háganse esta pregunta. ¿Qué valor les voy a aportar a las personas con esto? ¿Es realmente importante esto? Claro que sí, es fundamental. Es fundamental. Por eso estoy acá hablándoles de este tema, porque esto es fundamental. Y si yo tengo que hablarles de la comunicación y de la oratoria, tengo que decirles que la comunicación crea mundos, crea nuevos escenarios en la vida de la gente, crea nuevos pensamientos. Entonces voy a encontrar las maneras para hacer que esto no sea aburrido. Encuentro una ilustración, saco ganas de adentro, me muevo si es necesario. Cambio la voz, el tono. Hemos venido hablando de todo esto estos días. Claro que sí. Entonces, ¿hay algo que sea aburrido? No. Nada es 100% y objetivamente aburrido. Nada. Nada. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Entonces, convenzámonos de esto y transmitamos este convencimiento. Porque si nosotros vamos a dar una charla acerca de cómo vuelan los insectos y uno dice, pero a mí me apasiona eso, entonces esto es súper importante para el que va a ir a esa charla de cómo vuelan los insectos. Y si tengo la obligación de dar determinados temas en la escuela secundaria, porque es lo que dice el temario y ahí no puedo elegir mucho, voy a elegir la forma en la que lo voy a dar, porque le encuentro sentido a eso. Porque si yo soy docente, si yo ejerzo algo, si yo voy a dar una charla, yo creo en eso, lo creo. Entonces ahí es donde quiero que agarremos ganas, agarremos valor.
Primero eso, primero eso. Y enfrentamos el miedo. Le arrancamos lo negativo de lo que vamos a hablar y enfrentamos el miedo. Ahora, el miedo, como dijimos antes, es esta relación de fuerzas entre la percepción de amenazas y los recursos que uno tiene para superar. Hablamos del umbral, mejor dicho, no habíamos hablado de esto, pero hablamos del umbral. ¿Por qué? Porque cuando el miedo pasa cierto umbral nos bloquea. Y el objetivo del miedo no es esto. El objetivo del miedo no es bloquearnos. El objetivo del miedo es reconocer la amenaza y hacer una evaluación rápidamente de los recursos que tengo para enfrentarlo y ahí reaccionar, por supuesto. Si yo no estoy preparado para mi charla, si yo no he trabajado aspectos de mi personalidad, si yo no practiqué lo que voy a decir, si yo no soy experto en esto, tengo razón de bloquearme. Entonces, los recursos disponibles son menores que la amenaza a la que me enfrento, ¿sí? Recursos disponibles, amenaza. ¿Por qué? Porque mis recursos no alcanzan para superar esta amenaza. Y entonces, claro, me bloqueo o huyo. Ahora, ¿vamos a superar el miedo? Vamos a superar el miedo. Hay algunos elementos, algunas herramientas de las que nos podemos asir para poder enfrentar el miedo con éxito y no bloquearnos. Claro que sí. Las vamos a mencionar un poquito más adelante, pero quiero hacer esta breve mención sobre la timidez. La timidez, ¿por qué? Porque quizás alguno acá se considera tímido. Quizás haya personas que se consideren tímidos o muy tímidos, muy tímidos. Y quizás el gran problema de alguno de ustedes quizás tiene que ver con cómo iniciar una charla con una persona o cómo sostener una linda charla, cómo disfrutar conversando con otros, cómo estar en un asado y poder meter un par de chistes y ser también coprotagonista de lo que está pasando ahí. Disfrutarlo con plenitud, conocer a alguien nuevo cada tanto, abrirle un poco mi corazón sin, por supuesto, ser exageradamente vulnerable, pero sí conectar con otras personas, hacer nuevos amigos. Y la timidez puede ser un obstáculo. Hay bastante consenso y también hay los que quieren aportar sobre esto, les invito a opinar, a interrumpirme. Hay bastante consenso en que la timidez es una conducta aprendida. Una conducta aprendida básicamente en la infancia. Esto en el hogar, en el ambiente en el que uno se cría, lo termina de aprender en los primeros años de vida y después lo que pasa es que continuamos sosteniendo este tipo de conductas y no hacemos nada por trabajar en ellas. Por supuesto, hay aspectos de la personalidad que pareciera que son casi genéticos, inherentes a cada uno en particular. Estas conductas aprendidas, como son aprendidas, sí, se pueden desaprender un poco, cambiarlas. Entonces podemos atenuar notablemente la timidez. ¿Para qué? Para enfrentarnos con mayor efectividad al miedo. Y no solamente enfrentarnos simplemente al miedo, sino tratar de hacer frente a distintos cuestionamientos o distintos pensamientos que suelen venir a nuestra mente y que nacen, por supuesto, de estos pensamientos que hemos ido aprendiendo, que hemos ido incorporando, porque hemos ido aprendiendo ciertas conductas y se incorporan en nosotros ciertos pensamientos, algunos de estos. Anticipación de conductas desfavorables, por ejemplo. Ya te doy el permiso, Yamila, ¿sí? Que has levantado tu mano. Anticipación de conductas desfavorables. Por ejemplo, pensarán que digo tonterías, ¿no? Entonces nosotros ya estamos anticipándonos de que van a opinar mal sobre nosotros. Evaluación negativa de la situación. Entonces yo ya tengo un juicio previo sobre cómo es hablar en público. Es horrible. Evaluación negativa de uno mismo. No solamente tengo un juicio negativo sobre la situación, sino una evaluación negativa sobre mí mismo. No lo voy a poder hacer.
Ya tengo un juicio previo también, por último, sobre mi propia actuación. Lo hago, no solo que no lo voy a poder, lo hago mal. Todos estos pensamientos, todas estas ideas, las podemos combatir con un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué evidencia hay a favor o en contra de que esto sea así? ¿Qué evidencia hay de que sea horrible hablar en público? ¿Qué evidencia hay de que efectivamente lo estoy aburriendo? ¿Qué evidencia hay de esto? Va a depender mucho de mi actitud, de cómo yo aborde la situación, me prepare y de lo que yo crea sobre esto. Ahora, tener estos pensamientos, ¿me ayuda al objetivo? ¿Me sirve pensar de esta forma? Yo tengo que encontrar formas de desactivarlos. Y si fuera cierto, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Querías expresar algo, ¿verdad? A ver, Sí, tengo acá aquí. quería hablar sobre, justo tocaste el tema de la importancia, por ejemplo, en la niñez, en la secundaria, cuando te hacen exponer oralmente y no levantás la mano, ¿viste? Y decís, bueno, en la próxima lo haré. Y te das cuenta y pasaste toda la secundaria y no pudiste levantar la mano. Y después, como que te condiciona eso a la hora de estar en un restaurante, lo que sea, y por ahí te trajeron algo que no era y no saberte expresar, o te preguntan qué preferís y seguís eligiendo lo mismo porque no preguntás al mozo de qué se trata esto nuevo y preferís seguir pidiendo Efectivamente, lo mismo de siempre. Y uno dice, no es tan importante, pero sí porque te va condicionando a medida que vas creciendo y decís, lo voy a superar y uno se imagina que en algún momento va a pasar así y se va a desbloquear solo, pero es cuestión de volar también. exactamente, exactamente. En algún momento nosotros tenemos que tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, acá se termina esta situación. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo abordo de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, pero entender de que yo no puedo estar comiendo una lechuga si lo que yo no pedí lechuga, ¿no? Entonces, abordar esta cuestión está más vinculada a un aspecto psicológico, pero hay determinadas cosas prácticas que las estamos viendo ahora que podemos hacer. ¿Que podemos hacer? Sí. Entonces, hay determinados aspectos. Vuelvo a recordar esto porque quizás hay cuestiones que están arraigadas en un trauma, que son profundas y hay que atravesarlas con un profesional. Pero desde ya, increíblemente lo que se puede superar, lo que se puede superar, la cantidad de actitudes y de formas de ser y de hacer que se pueden modificar generando nuevos hábitos y las conductas que se pueden modificar al generar nuevos hábitos es increíble. Es increíble. ¿Algún comentario más sobre esto? Eh, Mi sugerencia es que, por supuesto, trabajemos nuevos hábitos ahora, los aprovechemos, generar nuevos hábitos. Y segundo, que busquemos recursos, leamos libros, veamos películas inspiradoras. Si les parece bien, yo creo que es súper importante asistir a encuentros con profesionales, especialmente profesionales de la salud mental, porque la orientación que uno recibe ahí no es porque el profesional sea bueno o sea malo, sino porque utilizan herramientas y técnicas que nos ayudan a llegar a un autoconocimiento para poder tomar mejores decisiones sobre nosotros mismos. Nosotros, por lo general, no nos damos el tiempo para conocernos, para descubrirnos a nosotros mismos. ¿Algún comentario más sobre esto? Bueno, continúo. Voy a volver a compartir. ¿Bien? Vuelvo a compartir esto. Acá está. Vamos al PowerPoint. Bien. Bueno. Creo que
Vamos a pasar, hay una breve mención que quiero hacerles sobre el nerviosismo. A ver, antes voy a hacer esto. Sí y así. Y ahora sí. Perfecto. Perfecto. El nerviosismo. ¿Qué es esto del nerviosismo? A ver, ¿están viendo la aplicación? Ahí está. Ahora sí. Me dice Zoom que no pueden ver mi aplicación. No sé por qué. Sale la pantalla del PowerPoint, de nerviosismo y algo de entretenimiento, pero no se reproduce nada. Lo de Eh, entretenimiento es una pantalla fija, digamos. bueno. ¿Por qué pasará esto? Voy a volver a dejar de compartir. Voy a compartir nuevamente. Ok. Ahora sí. Se ve el PowerPoint sin presentar. Ahora está ve la presentación, pero no más. Bueno, me quedo yo solo, no pasa nada. Mm, ¿Me ven a mí? ¿Sí? Bueno, ¿Sí? Sí. eh, algunos consejos para poder hacer frente a, a este miedo irracional, ¿sí? Había una mención sobre el nerviosismo. El nerviosismo es un estado de excitación. ¿Por qué se produce este estado de excitación? Justamente, el disparador es el miedo. Es una conducta que, perdón, se produce un disparador desde el miedo y en donde se manifiesta en nuestro cuerpo un estado de excitación. Este estado de excitación lo que hace es básicamente eh, aumentar la circulación de sangre, aumentar el ritmo cardíaco y entonces vamos como perdiendo un poco de control. ¿Qué pasa con esto? Pasa de que nosotros no podemos sostener concentración con el nerviosismo. Empiezan a irse las ideas, nos empezamos como a obnubilar. Este efecto que produce el miedo o que produce este bloqueo básicamente va a traducirse en una falta de capacidad para poder procesar bien las ideas. Entonces acá es clave poder estar listos para hacer frente a un estado de nerviosismo. ¿Cómo reaccionamos ante el nerviosismo? Pequeños tips. Si alguien tiene alguna idea, tírela, tírela. Yo les voy a dar aquellas que sé que les van a servir, que son muy prácticas, muy prácticas. La primera es fundamental. La primera es respirar. Respirar. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas son muy sensibles a la falta de oxígeno. Lo que hace el nerviosismo, cuando aumenta este estado de excitación, evita, o sea, produce de que no llegue suficiente oxígeno, porque respiramos mal, respiramos de manera entrecortada, ¿no? Y generalmente empezamos a respirar por la boca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es respirar. Es más, si nos enfrentamos a una situación de miedo en donde creemos de que vamos a pasar por un momento de calor y nos vamos a poner nerviosos, entonces, antes de tomar la palabra, de subir al atril, de pararnos en nuestro lugar, de dirigirnos a este grupo de personas, lo que voy a hacer es respiración. ¿Qué tipo de respiración? Esta respiración, por lo menos 5 a 10 repeticiones. Por lo menos. Esta respiración que ingresa aire por nuestra nariz y en esta respiración vamos a sostener el aire en nuestros pulmones durante por lo menos 5 segundos y luego lo soltamos por la boca. ¿Para qué? Para asegurarnos de que fluya el oxígeno, especialmente que llegue a las neuronas de nuestro cerebro. Lo necesitamos, porque necesitamos tener claridad. No solo para eso,
Sostener el aire nos va a ayudar a bajar el ritmo cardíaco. Fíjense que esto es sencillo de hacerlo. Esto es algo que está al alcance de todos. No es algo misterioso, ni tampoco es algo que, oh, esto va a ser un problema, no lo voy a poder hacer. No, ni siquiera requiere práctica. Aprender a hacerlo. Es simplemente y soltar el aire. Esto sirve tanto para antes de iniciar como para el momento en donde estamos en un estado de excesivo nerviosismo. Antes de iniciar y enfrentarnos al miedo, también. Segunda recomendación. Esta me parece fantástica. Esta es genial. Reírnos. Ríanse. Ríanse. Y ustedes dirán, ¿vos me estás diciendo en serio? Sí. Ríanse. Hay que reírse. Hay que reírse. Mínimamente sonreír. Mínimamente. ¿Por qué? Porque trabaja una cantidad extraordinaria de músculos al sonreír. Y lo más interesante de sonreír es que lo que hace la sonrisa es básicamente liberar tensiones, ataca el estrés, lo reduce, lo reduce. ¿Qué es lo que pasa? Libera serotoninas y endorfinas, que básicamente son hormonas de la felicidad. Esto es así. Nuestras neuronas, me lo pueden confirmar los que tienen más conocimiento que yo son todavía sobre este tema, nuestras neuronas reaccionan de manera eléctrica. Y el producto de esa reacción es químico. Por eso, en ocasiones, las personas que pasan por problemas de depresión son medicadas u otro tipo de dificultades. ¿Por qué? Porque el cerebro no está produciendo determinados químicos que producen, cuyos efectos son determinado bienestar o determinada regulación del cuerpo. ¿Sí? Muy bien, serotonina. Bien dicho. Entonces, esto que está pasando en nuestro cuerpo cuando hacemos esto, eh, empieza eléctricamente y la neurona produce un químico y el químico es el que necesitamos nosotros. ¿Para qué? Para estar bien. Necesitamos determinados productos de nuestro cerebro. ¿Para qué? Para controlar el nerviosismo, para tener calma, para tener autocontrol. Entonces, la manera más rápida para lograrlo es, en primer lugar, respirando bien y en segundo lugar, sonriendo. Ríanse. Ríanse. Y usted dice, no tengo motivos para reírme porque estoy re nerviosa, Lucas. Estoy nerviosísima. Detenete. Apartate. Si vos llegás en el auto a un lugar y estás nerviosísima porque tenés que enfrentar a ese fulano que está ahí, a 15 metros, no bajes antes de sonreír. Pero la situación es re grave, Lucas. ¿Cómo voy a sonreír? Sonreí solo, sola, ahí, sentada en el auto, en el colectivo mientras vas caminando para enfrentarte con esa cuestión, andás sonriendo. Y vos decís, no tengo muchos motivos. ¿Qué quiere que me cuente un chiste? ¿Busco algo en Google? No, sonreí. Porque esto es algo mecánico, es mecánico, y a partir de ahí yo empiezo a producir un químico, pero yo necesito darle un impulso eléctrico a las neuronas para que produzcan ese químico. ¿Bien? Entonces, sonrían, ríanse. Ríanse. Inventen la carcajada y van a ver como de pronto algo bien, algo bien. Sí, Soledad, vale hacer chistes sobre el estado nervioso. Es más, es algo que viene bien recordarlo ahora. Cuando estamos pasando por una etapa de nerviosismo en el momento en el que estamos hablando, si lo que toca es dar un discurso, por ejemplo, o dar una clase, y parece que me estoy trabando,
O también podemos hacerlo al inicio, ¿sí? Si ya estamos como nerviosos, ¿por qué vale hacer un chiste sobre lo nervioso? Porque lo sacamos, lo sacamos, lo ponemos afuera, lo enfrentamos. ¿Y saben qué? El nerviosismo y el miedo oratorio es algo que todos compartimos. Algunos lo manejan mejor que otros, pero todos lo compartimos. Claro, también te hace sentirte como un poco más humano. Es como lo que vos decías del internet hace un rato. A todos les puede pasar y es algo humano, pero a todos les puede pasar. Y es como que te da una cierta calidez de que también está en la misma situación que vos. Exactamente. Lo exponemos, lo hacemos público y es algo que todos estamos pensando en ese momento. Entonces, también hacer un comentario puede servir. Por ejemplo, tipo de comentario. Me toca hablar, exponer entre 10, 15, 30 personas. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas. Saben que yo tengo que hablar sobre determinada cuestión. Como todos ustedes saben, estas situaciones nos pueden poner un poco nerviosos. Es común que esto pase. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, ¿no? Una manera sencilla de expresarse. Y sacaste a tu sentimiento, al nerviosismo, que todos comparten una situación así. Y lo enfrentaste, y lo expusiste. ¿Y saben qué? Así pierde poder. Pierde poder, literal. Esto sucede. Bueno. Respiración, sonreír, buena la que tiraste, Soledad. Eh, Podemos hacer un chiste o podemos mencionar el nerviosismo y exponerlo, exponer el miedo. Luego existen más recursos, pero uno que sí o sí tiene que estar presente es la correcta y precisa, perfecta preparación del tema que voy a tratar. Eh, Estimados, estimadas, si yo no estoy muy seguro del tema que voy a tratar, si no estoy suficientemente preparado, ¿saben qué? Entonces con razón tengo miedo. Con razón voy a estar nervioso. Con razón. Entonces, tengo que estar suficientemente preparado para esa situación. Y si no, tengo que ser un buen músico, un buen verdulero. Es decir, tengo que poder sacar la guitarra, tengo que ser bueno en eso, ¿no? En guitarrear. Tengo que ser bueno en tirar verduras. Pero ¿saben qué? Hay muy pocos que son realmente buenos en eso. Y el público se puede sentir engañado, claro que sí. Entonces, una muy buena preparación sobre el tema me va a ayudar a reducir notablemente el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es esta percepción sobre los recursos que yo tengo disponibles y la amenaza a la que me enfrento. Si yo quiero evitar bloquearme, mis recursos tienen que ser mayores a la amenaza. Simple. Luego existen algunos recursos más, como por ejemplo, eh, distraer mi atención. Es decir, enfocarme en la acción de hablar. Enfocarme en la acción. ¿Qué hago? Una de las cosas que algunos recomiendan es provocarme una pequeña molestia o un pequeño dolor en alguna parte del cuerpo. Les digo esto, yo lo he probado alguna vez y más o menos funciona. Pero en algunos funciona más que en otros. He escuchado algunos comentarios muy a favor de esto. Una de las cosas es presionarse con la uña la yema del pulgar o del índice o del anular. Entonces, ¿qué hago? Siento un leve dolor y distraigo mi atención a ese dolor. No quiere decir que me distraiga del discurso, aunque puede pasar, pero empiezo a bajar mi miedo y mi nerviosismo distrayendo mi atención. Otra cosa que hacen algunos es tener un pequeño pin en el bolsillo del saco o del pantalón y presionar levemente, ¿sí? Entonces distraigo mi atención. Funciona más o menos, sí, sí, sí. Soledad, ¿te habías preguntado algo? Voy a entrar a ver qué pusiste, a ver si da para responder, ya estamos en hora. Hacer que la gente haga preguntas en ese momento de bloqueo, puede ser, ¿por qué no?
si uno se bloquea, como dije anteriormente, la utilización de las pausas puede venir con otros recursos también, con el hecho de decir, nos detenemos un minuto, quieren hacer preguntas, tomamos un vaso de agua. A mí me sirve mirar un Exacto. punto fijo. Por ejemplo, en el coro, con esto de que a veces uno se pone, siente toda la atención de la gente mirándote, nos decían que miremos a alguien, a un sector, una zona dentro de y no miremos todo, digamos, ¿no? Como para poder concentrarnos y Bien. Bueno, en el caso de ese tipo de actuaciones, sí sirve mirar a un punto fijo. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de demostrar un arte para que el otro disfrute. Entonces, si yo miro una sola persona o un punto fijo, yo me concentro en cómo cantar. Pero yo lo que estoy haciendo al momento de dirigir una charla, tirarlo en una conversación, es justamente lo que yo quiero hacer es conectar. Yo necesito conectar con el otro. Entonces yo no puedo utilizar ese recurso. Es más, yo les voy a aconsejar todo lo contrario. Cuando ingresamos a un lugar, rápidamente miremos a todas las personas posibles. Miremos el auditorio. Eso es más, nos va a ayudar mucho más a perder el miedo que a tener más miedo, aunque no lo crean. Va a ser una mejor ayuda. Te saludo, Lucas. Sí, has puesto presente recién. Sí, ¿querés hacer un comentario? Sí, te quería hacer una pregunta relacionada a la tarea que hay que hacer, si hay que grabarse y armar algún discurso relacionado a alguna temática o compartir como tarea el video grabado. Bueno, para hoy, porque ya estamos cerrando esto, así que muy buena tu pregunta, para hoy. Para el final, perdón, para el final del curso, sí, va a haber una tarea que tiene que ver con grabarse. Eso es para el final, que es para la clase 6, ¿sí? Para el encuentro 6. Sí, es cierto. Sí, se ha colgado, se ha cortado. O sea, si puedes decir la última parte, Lucas, te agradeceríamos porque se nos ha cortado la transmisión. Buenísimo. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Entonces, ahí me escuchan, ¿sí? Sí. Listo. Bueno, este, para continuar, para el final del curso, sí va a haber una tarea en donde van a tener que grabar un discurso. Ese discurso va a tener que tener determinada extensión, que va a ser entre 3 y 5 minutos. Y vamos a evaluar determinados aspectos que van a estar precisados en la clase 5. ¿Eh? Van a estar precisados para que preparen y graben ese discurso. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero como tarea para esta semana, que no es obligatoria, pero por supuesto, yo les sugiero que la aprovechen porque lo que vamos a hacer en esta tarea es que van a obtener una devolución de mi parte. ¿Cuál es la tarea de esta semana? En esta semana lo que van a hacer es grabarse y van a tener en cuenta determinados aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? Estos aspectos tienen que ver con la claridad, el volumen, la velocidad, el ritmo y las pausas. Esto es lo que vamos a tener en cuenta en la grabación. ¿Qué vamos a decir en la grabación? Lo que se les ocurra. ¿Quieren contar un cuento? Cuentan un cuento. ¿Quieren imaginarse que están dando un discurso político? Se imaginan así. ¿Quieren leer algo? Lean. Eso sí, la lectura va a demandar en ustedes, una buena, un buen diálogo con la cámara. No es simplemente leer, ¿ok? Porque acá lo que yo necesito comprobar es claridad, volumen, velocidad, ritmo y pausas. Y otra cosa que vamos a ver en el discurso es el modo y el tipo respiratorio. Voy a tratar de identificar que están respirando bien. Esta tarea no es obligatoria, pero les reconviene para obtener un feedback. El mínimo es 1 minuto 30 y el máximo es 3 minutos. Yo ahora esto todo se los voy a pasar por WhatsApp, esta plaquita de la tarea. También les voy a pasar por WhatsApp un recurso que ya no lo vamos a hacer hoy, no lo pudimos hacer hoy por cuestión de tiempo,
que es una pequeña práctica. Una pequeña práctica. Les voy a pasar estas dos plaquitas. Van a tener todo en el PDF del PowerPoint que les voy a mandar ahora. Y esta práctica está buenísima. Y ahí está la guía, ahí está donde pueden conseguir un ejemplo de esta práctica, pero va a estar escrita ahí. ¿Sí? Eh, Así que bueno, de esta manera vamos a dar concluida nuestra clase con estas últimas sugerencias. Así que, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? Acá estamos, a disposición. Si no, ya Lucas, simplemente consultar, vamos a mandar al chat esta grabación, me lo van a la mandar a mí compartimos en el grupo. personalmente, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya hablé con la UTN, ya me habilitaron el aula virtual. Después les voy a pasar las orientaciones, cómo ingresar al aula virtual y van a tener a disposición las dos clases anteriores y esta también. ¿Sí? Y ahí Ah, en ok. el aula virtual, en el WhatsApp, les voy a indicar, sí, me lo mandan a mi WhatsApp directamente, que quizás es la forma más rápida, la forma más fácil, y ahí puedo hacerle un feedback hasta escrito o en audio, pero vamos a hacer una cosa, espérenme hasta la tarde, que ahí les voy a mandar todo el PDF y las instrucciones para la tarea. ¿Sí? Gracias. Bien. Bueno, más consultas sobre la tarea la vamos a terminar de resolver por el WhatsApp. Perfecto, sí, yo te había preguntado ahí duración del video, Ah, sí, ahí puede estaba ser viendo, por sí. ahí. Sí, todo en el WhatsApp. Ahora en un ratito les comparto eso. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, Muchas pueden ir gracias. saliendo. Yo me quedo 5 minutos revisando algo en el Zoom, así que va a estar abierto. Igual voy a cancelar mi cámara y mi micrófono, pero pueden ir saliendo, despidiéndose. Es Bueno, sábado. Muchas gracias por Muchas Gracias, todo, Lucas. buen Buen gracias. fin día, de. buen fin de. Buen Gracias, fin de gracias, buena Julián. semana, gracias. Gracias, Chao, chicos. Soledad. Chao. Chau, chao, Yamila. profe. Chau, Lucas. Chau, Melisa. Chau, Pilar. Chau, Viviana. Qué bueno que hayan estado acá. La verdad que muy lindo. Muy Gracias. contento. Gracias. Chau, Silvia. Chau, Gracias, Chao. Jessica. Lucas. Chao, chao. Chau, chau. Un placer. Hasta el próximo sábado. Chau, Marcela.